rotacional, que no sé dónde se me ha perdido, pero por ahí anda. ¿Sí? Luego vemos el movimiento armónico simple y el último capítulo que se supone que es el de ondas y vibraciones, pero no vamos a llegar a ese capítulo, así que ese ya queda automáticamente fuera. Nunca llego ahí, así que no vale la pena ni siquiera intentarlo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos lo que es dinámica, trabajo, potencia y energía, el... ¿qué era? Cantidad de movimiento, dinámica rotacional y movimiento armónico simple. Hasta ahí llegaremos. A propósito, acostumbro a llegar ahí, así que no es pura teoría. Por fortuna logro compensar lo del programa anterior. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno. Entonces... Entonces, primero la cinemática que nos falta, porque a duras penas la vimos. Segundo, lo que es dinámica. Tercero, lo que es trabajo, potencia y energía. Cuarto, cantidad de movimiento. Básicamente choques. Choques y lo que son los sistemas de masa variable. Quinto, dinámica rotacional. Y sexto y último, lo que es movimiento armónico simple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta es la temática que vamos a hacer. Los primeros son básicamente de lo que estaba pendiente y los otros sería lo que toca de este semestre. Bien, la forma de calificar es la misma del semestre pasado porque seguimos virtuales. Tenemos una... A ver, esperen antes que eso. La bibliografía. Vamos a trabajar primero y antes que nada con la física de Rasnet. Segundo, la física de Szymanski. Ambos son el volumen 1. ¿Sí? Y como tercero, la mecánica vectorial para ingenieros, el capítulo de dinámica. O sea, volumen 2, dinámica. Ahora bien, de estas, las dos primeras ya tienen, solo les faltaría la segunda, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde tengo la mecánica? Esto. Ya, vamos a trabajar con la 10ª edición. Ya. Ahora sí, sigamos. Forma de calificación. La misma anterior. Tenemos una nota grupal, ¿no es cierto? Que como ustedes saben, contiene al laboratorio, trabajos grupales, consultas grupales, ¿sí? Todo esto saben que vale 6 puntos, de los cuales el laboratorio va a ser 4 y todo el resto van a ser 2 puntos. Luego viene la nota individual,
que consiste en la fea prueba, en los deberes, en consultas y demás cosas que se planteen. La prueba vale, bueno, todo esto vale 7 puntos. La prueba va a valer 5 y todo esto va a valer 2. Y finalmente, el examen, que va a valer 7 puntos. ¿De acuerdo? Suman todo esto y tendrán sus 20. Profe, una pregunta, ¿la prueba va a ser presencial o esta sí es en línea? El examen es presencial. ¿Sí? La prueba la vamos a hacer en línea. Y el examen, en las semanas de exámenes, nos veremos aquí, los voy a conocer. Les voy a poner un examen de esos horribles que sé poner. Intentaré evitar que copien, como siempre. ¿Sí? Pero más que nada, no tendrán ninguna posibilidad de conectarse con celular con su compañero del otro lado de la habitación. Que creen que no me sé cómo dan exámenes en comunidad. Inge, ¿y Dígame, dónde da amigo. el examen? ¿Cómo? Por ejemplo, si somos muchos estudiantes. Vean, son 46. Pero digo, o sea, ¿qué pasaría si fuéramos más estudiantes? ¿Cómo diéramos? Mira, Lo, en, usted no está en la central, ¿no es cierto? Ya tenemos aulas de más de 100 alumnos, así que si ustedes son un grupo que tiene menos de 100 alumnos, los meto en un aula de sanitaria y asunto arreglado. Ahí tengo suficiente espacio como para tenerlos a toditos y no hay forma de que se copien. Pero son 46, a 46 los meto en cualquier aula. ¿Algún otro comentario? El examen va a Verán, ser abierto. ¿sí? ¿Qué dijo? Que si el examen va a ser a libro abierto, cuaderno abierto, como se debe decir. No, el examen no. El examen es como cualquier examen de siempre. La prueba la mantendremos como hemos mantenido las pruebas hasta el momento, o sea, la prueba será a libro abierto. Ya. No me voy a hacer problema, ya dejémoslo eso ahí. Pero el examen que vale 7 puntos será un examen tradicional sin derecho a... Ahora, sí, les doy una cosa. Verán, les dejo usar un formulario del tamaño de una hoja A5 escrita a mano. ¿Sí? O sea que tienen una ayuda a memoria de una hoja A5, todo lo que puedan escribir a mano ahí pueden meterlo en el examen. ¿Entendido? Por si acaso, siempre me pasa que vienen con una hoja A4, no con una A5. Yo lo que hago, como es la mitad, la doblo en la mitad, le rompo en la mitad y le hago que usted elija qué parte se queda. Cualquier cosa que supere una hoja A5, y les voy a anotar aquí, hoja A5, todo lo que supere este tamaño está prohibido. O sea, pueden llenar a mano. Que quede claro, si les cojo con copias, les quito las copias. Si saben el por qué es, ¿no es cierto? O no tienen ni idea. No. No. Verán, el formulario es estrictamente personal. Usted pone ahí lo que usted no se acuerda. ¿Sí? Entonces, como tienes poco espacio, administras lo que sabes, no pones ahí lo que sabes, sino pones lo que te está faltando. Y como lo escribes a mano, eres consciente de lo que quedó ahí. ¿De acuerdo? Si vos vas y sacas fotocopias del formulario, el pollulario de tu compañero, en ese formulario no está lo que tú no sabes, está lo que él no sabe. Entonces,
Es como que te vas a la guerra y te prestan un fusil y vos no sabes ni de qué marca, o sea, el que te lo prestó estaba entrenado para usarlo, pero a vos te lo dio y vos no sabes ni cómo funciona, ni alcance, ni nada por el estilo. Sabes disparar, sí, pero hasta que le cojas el tino va a pasar bastante tiempo. Igual pasa con un formulario. Un formulario es algo estrictamente personal porque tú pones lo que te falla ahí. Yo recuerdo en química, si hubiera tenido un formulario, lo que ponía era la tabla de los elementos porque era lo que nunca me acordaba. ¿Entendido? Y eso me olvidé decirles de los de física 1. Y a los de fundamentos de matemáticas tampoco les he dicho. Bien, ¿estamos de acuerdo? Verán, en vista de que el examen es presencial y de que de aquí en adelante la presencialidad les va a estar invadiendo en la medida en que se pueda, yo personalmente les recomiendo que ya empiecen a quitarse las malas mañas aprendidas en la virtualidad. Porque, por ejemplo, ustedes dan pruebas y seamos sinceros, no sé cuántos de ustedes dan la prueba solitos y cuántos los dan en grupo. No tengo forma de evitarlo. Pero, ya perfecto, pasas la prueba, llegas del examen y estás muerto. Yo les recomiendo, empiecen a acostumbrarse a estar ustedes contra ustedes mismos en el examen con no más ayuda que la de un formulario A5, en mi caso, ¿sí? Y empiecen a acostumbrarse en eso y les aseguro de que no les va a coger de nuevo dar un examen presencial. Porque si el día de mañana yo les tomo un examen presencial, les va a doler una barbaridad. O digan que no. Sí. Entonces, yo les recomiendo, usen la etapa de clases para acostumbrarse a la presencialidad que viene con el examen, porque no sé qué día, qué semestre les van a decir ya todo el mundo a clases, porque parece que va a pasar. Aunque yo prefiero la virtualidad, para ser sinceros, pero los exámenes presenciales sí estoy de acuerdo. ¿Estamos? Bien, ¿alguna duda, pregunta antes de empezar la clase? Sí, los libros estos que nos dijo, ¿usted los tiene ahí? ¿Nos lo podría compartir? ¿No ha visto el chat? Ok, gracias. Y el resto son los mismos del semestre pasado. ¿Por qué está tan descuidado, vea, caballero? Usted debe ser bastante centrado. ¿O no? Ya no lo sé. Vacaciones cortas. Sí, vacaciones, vacaciones. Me los arruinan en vacaciones. ¿Algo más que tengan que preguntarme? No. ¿Nada más? Bueno, vamos a un breve resumen de lo que era cinemática para ver si ustedes se acuerdan. ¿Sí? Ahora ya no tengo problema porque este semestre ya aprenden a integrar o ya aprendieron a integrar el semestre pasado, lo que he llegado primero. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros habíamos visto? Habíamos visto, por si acaso odio este pizarrón whiteboard. El otro era más bonito, otra versión. Entonces yo tenía una partícula y la partícula se desplazaba de acuerdo a la trayectoria. ¿Se acuerdan de todo ello, no es cierto? Y digamos que llegaba hasta este punto. Ahora bien, ustedes saben que yo tengo el vector posición con respecto a una naranja. ¿Cuál es el rojo? Entonces, tenemos un punto de observación y desde aquí tendríamos el vector posición, que para este caso sería
R inicial, esto sería en tiempo inicial, y que luego estaría en la posición R para el tiempo t. ¿Qué otras cosas habíamos definido? Habíamos definido el vector velocidad. ¿Se acuerdan del vector velocidad? Este tiene que ser azul. Este habría sido el vector velocidad inicial y el de acá sería el vector velocidad al tiempo t. ¿De acuerdo? Aparte de esto, nosotros habíamos definido la existencia de una aceleración que podría ser en una dirección cualquiera. ¿Sí? Esta sería la aceleración acá, y pongamos acá, en esta dirección, una aceleración inicial. ¿Sí? Por poner. En general, nosotros hemos investigado las cosas cuando la aceleración era una constante, pero nada me obliga a que sea constante. ¿De acuerdo? Aparte de esto, yo tenía una definición que se me está escapando aquí y nadie me ha hecho acuerdo. Era la definición de desplazamiento. ¿Se acuerdan de desplazamiento? Era un vector, el vector delta R. Esto era el desplazamiento. Entonces, en verde claro está la trayectoria, en, en, en celeste está el desplazamiento, en rojo están los vectores posición R inicial y R, en azul están la velocidad inicial, la velocidad final, y en negro estarían las aceleraciones. Todo esto sucede en el tiempo t. ¿De acuerdo? Las cosas que vimos es que, por ejemplo, las velocidades siempre son tangentes a la trayectoria, ¿sí? ¿Qué más vimos? ¿O no vimos eso de que las velocidades son tangentes a la trayectoria? Ah, cierto. Nosotros definimos las cosas así y clasificamos el movimiento. Y al clasificar el movimiento nos centramos en un tipo de movimiento muy específico. ¿Cuál era el que realmente estudiamos el semestre pasado? Era el movimiento que... ¿Qué movimiento investigamos? El rectilíneo. E investigamos todas sus variantes. El movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero, aparte de eso, habíamos definido una serie de conceptos. El primero, el vector velocidad como concepto era la derivada del vector posición respecto de t, ¿no es cierto? Y el vector aceleración era la derivada del vector velocidad respecto del tiempo t. No sé si les definí también que es igual a b por dB con respecto a dr. No sé si les definí eso. Parece que sí. Ya. Entonces, las que están al lado son las definiciones diferenciales de mis magnitudes. Entonces, con estas definiciones y con el estudio del movimiento rectilíneo, yo integré las ecuaciones del movimiento. O sea, despeje de aquí de R, ¿sí? Y llegamos a que para integrar las ecuaciones del movimiento, a ver, empecemos por acá abajo. La integral de dB, esto es igual a la integral de A por dt. Estoy ya hablando vectorialmente, ¿de acuerdo? De la de arriba habíamos sacado que la integral de dr era igual a la integral de B por dt. ¿Sí? Obviamente estas son integrales definidas, sería desde P inicial a B, desde T inicial a T. Esto era desde R inicial a R y esto era de T inicial a T. Y así básicamente definimos las cosas. Entonces nuestro estudio se centró primero en el primer caso que estaba aquí, que era aceleración igual a cero. En el caso de la aceleración igual a cero, obviamente esto implica que la derivada de B respecto de T es cero. ¿Qué ocurre cuando la derivada de una magnitud es cero?
O sea, estaríamos trabajando con una constante. Con una constante. Eso quiere decir que la magnitud que estoy derivando, que es la velocidad, es una constante. ¿Sí? Y como es constante, ¿cómo se llama? La primera integral no la puedo integrar porque da cero, no saco nada. Como es una constante, la integral de una constante, o sea, voy a la segunda integral. O sea, la integral de dr es igual a b por la integral de dt porque b es constante, ¿no es cierto? De aquí yo saqué y sacamos la fórmula r en función del t igual a r inicial como vector más b por delta t. No, quitémosle lo delta t porque si bien es verdad, ustedes son capaces de quejarse. T menos t inicial. Este sería el vector y esta sería la magnitud. Y esta es la ecuación que nosotros conocíamos, ¿no es cierto? Mi segundo caso era cuando la aceleración era una constante. A ver, este fue el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Cuando la aceleración es una constante, entonces íbamos a la integral de dB igual a A, que es constante, sale por la integral de dt, obviamente en sus intervalos de integración, y habíamos sacado la fórmula que b en todo instante de tiempo como vector es igual a la b inicial más la aceleración por t menos t inicial como vector, ¿no es cierto? También cogíamos la otra ecuación. ¿Cuál era? La integral de dr. Esto es igual a, ¿cómo era? A b por dt. La integral de b, que ya no es una constante, por dt. Metiendo esto que está acá, nosotros derivamos de la ecuación de que r en todo instante de tiempo es igual al vector posición inicial más la velocidad inicial por t menos t inicial como vector más un medio del vector aceleración por t menos t inicial al cuadrado. ¿De acuerdo? Ah, y me faltaba una cosa. Usando la otra fórmula, o sea, A es igual a B por dB con respecto a dr. Despejando de aquí, teníamos que a dr como producto punto, por si acaso, la integral de esto era igual a la integral de B producto punto por dB. Esta fórmula me daba la tercera y última fórmula, que era b en función del tiempo al cuadrado. Esto es igual a b inicial al cuadrado más 2 veces a producto punto por el desplazamiento, o sea, r menos r inicial, que es el desplazamiento básicamente. Que era mi última ecuación, y estas eran las tres ecuaciones que regían el movimiento. Disculparán mi letra, que cada vez es más asquerosa. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de todo esto? Pues de esas fórmulas, sí. Ya. ¿Qué hicimos luego de estas fórmulas? Hicimos un análisis de gráficas. ¿Se acuerdan el análisis de gráficas? Gráficas, velocidad, tiempo y esas así. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme solo tengo dos gráficas. Tengo la gráfica tiempo versus velocidad y desplazamiento, bueno, módulo de desplazamiento por tiempo.
para lo que estamos nosotros tratando, la velocidad es una constante para el movimiento rectilíneo uniforme y se trata, voy a colocarlo así porque estamos generalizando bastante más, de una parábola para el caso del desplazamiento versus el tiempo. A ver, veámosle más bonita. Seamos más generosos. Donde aquí hay un punto mínimo, ¿no es cierto? Ay, perdón. ¿Por qué no me dicen que estoy diciendo tontera y media? ¿Quién puede decirme qué tontera y media estoy diciendo? Que el desplazamiento es negativo. No, esta es una línea recta, estamos en movimiento uniforme. Ah, Sí. Entonces, en análisis de gráficas, nosotros trabajamos con el área bajo la curva. Digamos que tienes aquí tiempo t, esto sería delta t, esto sería b, y esta área de aquí habría sido el desplazamiento que era igual a base por altura. Acá, vuelta, lo que habíamos sacado es ángulo de inclinación alfa, ¿sí? Esto es delta r, esto es delta t. Entonces, la tangente de alfa es la velocidad porque es básicamente el módulo del desplazamiento sobre delta t, ¿sí? Y del análisis de gráficas yo sacaba toda la información respectiva. La pendiente, que es la tangente del ángulo de inclinación de la gráfica de desplazamiento versus tiempo, me daba las velocidades, que en este caso siempre es una constante, y el área bajo la curva velocidad versus tiempo me daba el desplazamiento recorrido. ¿De acuerdo? Ahora, para el otro movimiento, el movimiento circular uniformemente variado, ahora tengo tres gráficas. Bueno, aquí también podría haber tenido la tercera gráfica. La gráfica de aceleración versus tiempo. Digo que podría haberlo tenido porque existe esa gráfica. A ver, planteémosla. Sería tiempo versus aceleración. Y vamos a poner la aceleración en un bonito color naranja. Es más, vamos a hacer naranja grande. Ya. Pregunta, mis estimados jóvenes, chicos y chicas. En el movimiento rectilíneo uniforme, esta gráfica, ¿cómo es? es una línea, es el eje de las X. Es el eje de las X, es aquí. Porque este es el sitio donde la aceleración es cero. ¿De acuerdo? O sea, si bien existe, es una gráfica que no me aporta nada. Ahora, vamos al movimiento uniformemente variado. Ahora yo tengo tres gráficas. Empecemos por la de la aceleración, que ahora sí tiene sentido. Al lado voy a colocar la gráfica tiempo versus velocidad y voy a poner abajo desplazamiento versus tiempo. Como en el caso de arriba, y curiosamente en eso es igual, la aceleración es una constante, pero en este caso es una constante paralela al eje del tiempo, ¿sí? Porque es aceleración constante. La velocidad vuelta, por otro lado, es una magnitud que va cambiando en el tiempo, que podría ser hacia arriba en el caso de esta aceleración, o sería hacia abajo si la aceleración hubiera sido negativa, ¿sí? Y finalmente, en el caso este del desplazamiento versus tiempo, ahí sí es una parábola. Y estoy poniendo una parábola altamente general, porque dependería de qué valores tenía la velocidad y demás. Posiblemente la de la velocidad y la de este desplazamiento no coincidan porque simplemente estoy diciéndoles que tal cosa existe. Este puntito de aquí, que es lo que estaba hablando de acá, es el que se llama un punto de retorno.
¿Qué de bueno tiene este punto de retorno? Pues es el sitio donde la velocidad, que es la pendiente del ángulo de inclinación de la recta tangente, me daría un ángulo alfa igual 0, porque es horizontal, es un punto donde la velocidad se vuelve 0. Entonces, en forma general, a ver, ¿dónde estoy yo? En esa gráfica lo que implica es que está cambiando de dirección, ¿no? Sí, está cambiando de dirección. Es como que yo lo arrojé hacia arriba de un plano inclinado. Tienes velocidad y la aceleración en direcciones contrarias. Eso provoca un movimiento desacelerado hasta que llegas al punto máximo donde durante una millonésima de segundo se detiene y luego se viene para abajo, ¿sí? Ese punto en el que se detiene es el punto de retorno. Punto de velocidad igual 0 y a partir de ahí es un movimiento acelerado hacia abajo, ¿sí? El arriba y abajo es una convención, ¿de acuerdo? Entonces, la aceleración constante me da un incremento uniforme de la aceleración que proviene de una parábola en el desplazamiento versus tiempo. Como en el caso anterior, si cojo el tiempo t, aquí tenemos delta t, tienes un área, tienes aceleración acá. Esta área es básicamente el incremento de la velocidad que va a ser igual a por delta t, que lo que me dice es desde este punto hasta el punto t, se incrementó esta distancia de aquí y este es del delta b. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si consideramos este ángulo de inclinación alfa, bueno, no lo voy a llamar alfa, le voy a llamar beta. Beta. La tangente del ángulo de inclinación beta sería igual a cateto opuesto. A ver, aquí tendrías delta t, que sería a delta b sobre delta t, y este básicamente es el caso de la aceleración como módulo. Entonces, la tangente del ángulo de inclinación de la curva de la recta velocidad versus tiempo me da la aceleración, y como es una recta, esto es constante. ¿De acuerdo? Y en cada punto de acá, y por eso esta gráfica no coincide con lo que está allá, nosotros tendríamos las pendientes en cada punto. Tendrías aquí otra pendiente. Esto sería alfa inicial, esto sería alfa, y el de acá es alfa 0. Entonces, la tangente de alfa es la velocidad. La tangente de alfa inicial es 0, y la tangente de alfa de retorno, a ver, esta es la velocidad inicial, sería en el punto de retorno 0. ¿De acuerdo? Ah, me olvidaba, estoy a punto de cometer otro error. Cojamos otro colorcito. Verde agua, verde agua. Acá está. Esta área que está aquí, que básicamente sería el desplazamiento como módulo, que estaría dado por este trapecio. ¿Se acuerdan a qué es igual el área del trapecio? Esto es delta t. ¿A qué es igual el área del trapecio? Puede ser el área del rectángulo más el área del triángulo. Sí, también, pero aparte de eso, ¿a qué es igual el área de un trapecio? Creo que tenía que ver con las bases pequeñas y las grandes, pero no me acuerdo. La semisuma de las bases multiplicado por delta t. Bueno, ambas cosas son verdad. Hagamos, ¿cuál quieren que hagamos? Hagamos la del área del cuadrado más del triángulo. Entonces, esto sería un área 1 más un área 2. El área 1, digamos que es esta de acá, área 1, y acá es el área 2. ¿Esto qué me implica? Me implica el área 1 sería a b inicial por delta t, más el área 2, que sería la mitad de delta b, porque sería el triangulito que está aquí,
sería 1/2 de la base por la altura. La altura sería delta B por delta T. ¿Sí? Pero delta B por delta T, considerando aquí, delta B sobre delta T es área, ¿sí? De aquí yo podría despejar delta B como área por delta T. Reemplazo acá y aquí tendrías 1/2 de la aceleración por delta T al cuadrado. En otras palabras, estoy sacando la ecuación que ya habíamos deducido por otras formas, pero estoy sacando en función de las áreas. Eso sería el desplazamiento como módulo. ¿Estamos? Ya, sí, decía, Sí, el área del rectángulo, ¿cómo la hallaba? base por la altura. La altura. A1. Pero ¿y la altura cómo la hallaba? Era. Verás, este puntito de acá es la velocidad inicial. Este puntito de acá es B. ¿De acuerdo? Entonces tienes esta área de aquí. Tendrías base, que es delta T, por la altura que sería B inicial. Vale. Sí. Okay. ¿Ya le viste? Sí, ya la veo. Ya, y el otro área es más fácil, es base por altura. La base es delta T, la altura es delta B, o sea, sería B menos B inicial. Sí. Trato de, entre comillas, deducirles todo, porque las deducciones se quedan en la cabeza. Si yo solo les hago las definiciones, estoy casi seguro de que en un mes ya no sabrán nada. ¿Sí? Si empiezo a medio deducirles, bueno, les puede costar, pero algo tienen una idea de que esto lo puedo deducir por esta vía y ustedes podrían sacar de nuevo todas estas fórmulas. Si solo necesitan las escalares, plantean las gráficas, que sí se las pueden conocer, y de ellas sacan todo. ¿Sí? ¿Esto por qué? ¿Y entonces por qué el elevado al cuadrado en el área del triángulo? Porque tienes un medio de la base que es delta T por la altura que es delta B, ¿sí? Ajá. Pero delta B, de la fórmula que tienes acá, que delta B sobre delta T es del área, despejo delta B, sería, digo, sería aceleración por delta T. Entonces, este delta B, aceleración por delta T, y el otro delta T te da delta T al cuadrado. Ok. Yeah. Es sencillo, ¿no? Sí. Ya. Ahora, existen movimientos más complicados que estos. Si la aceleración no fuera constante, ¿sí? Y yo simplemente meto en las ecuaciones y consigo movimientos aún más complejos, ¿sí? Y entonces yo podría, con cosas mucho más complejas, poder decir que, por ejemplo, digamos que el desplazamiento delta R sea igual a 2 más 7t más 11t cuadrado menos 1/2 de t al cubo más un 23avo de t a la cuarta. Entonces, este es un movimiento altamente complicado. ¿Sí? Pero digamos que este es el producto de un experimento. Y fruto del experimento yo saco que el movimiento tiene este desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces yo podría muy fácilmente encontrar cuánto vale la velocidad en función del tiempo, obviamente el módulo, y cuánto vale el módulo de la aceleración en función del tiempo. ¿Cómo encontrarían ustedes esto? Ese sería un R en módulo en función de tiempo. Bueno, delta R. No, dejémosle como R. Para que sea más fácil. O sea, estoy haciendo de que el R inicial sea 0. Simplemente estoy diciendo eso. Entonces, ¿cómo encuentro la velocidad? ¿Lo encuentro?
¿A qué era igual la velocidad? ¿Cómo se llama? El desplazamiento sobre t. Derivada de r respecto de t. Entonces, en este caso sería t con respecto a dt de 2 más 7t más 11t cuadrado más 1/2 de t al cubo más 1 sobre 28t a la cuarta. ¿Estamos? A ver, borremos esto. La derivada entonces de r. Sí, y estas son derivadas muy simples para ustedes. Ajá. Entonces, derivando me daría, el primero da 0, el otro sería 7 más 22t más 4 23avos. No, estoy mal. 4 sobre 23 t a la 3 menos 3 medios t. Espérense un rato, porque yo ya me mareé. A ver, esto. Era menos Ya. 3 medios A t al ver, cuadrado. estábamos 7, 22t, el otro es 1/2, ¿no es cierto? Entonces sería 3 medios de t cuadrado más, ahora sí es 4 sobre 23t al cubo. Una ¿Sí? cosa que estoy viendo, arriba le puso signo menos y acá le puso signo más. ¿Se equivocó o qué pasó? En menos 1/2 t al cubo. Ahí estamos bien. Exacto, ahí sí. Ya. Y ahora vamos por la aceleración. La aceleración en función de t, obviamente estoy hablando de módulos, sería igual a la derivada del módulo de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces esto sería esta derivada que me daría a 22 menos 3t más 3 por 4 sería a 12 sobre 23t al cuadrado. Y entonces, si yo ya tengo mis datos experimentales y me sale un polinomio así de horrible, siempre puedo derivar y obtener los valores de velocidad y aceleración. ¿De acuerdo? Vale. Ahora bien, esto es más interesante, porque mi equipo experimental siempre me puede dar estos polinomios, ¿de acuerdo? Simplemente, a ver, por ejemplo, yo les mando a que se suban al trolley, ¿sí? Los mando con su celular, ¿sí? Y les mando con su celular para que esté midiendo de una parada a la otra velocidad en función del tiempo. Tienen todo ese conjunto de puntos, ¿de acuerdo? Pueden ir con alguien que sepa un poco más, un especialista en métodos numéricos y digan, yo quiero sacar de estos datos un polinomio que aproxime eso. ¿Se acuerdan que eso se llama mínimos cuadrados? ¿Sí? Menos cuadrados. Que debieron haber visto en los primeros momentos que estaban haciendo el trabajo de análisis de datos. Nunca les han dado los ¿qué se llama? Mínimos cuadrados. ¿Lo puedes repetir qué eran? Verán, si vos tienes un conjunto de puntos, digamos que yo tengo tiempo y tengo posición. Voy a considerarlo como distancia. Entonces tengo en 0, 1, 2, 3, 4. Entonces digamos que aquí tengo 40, 75, 90, 85. ¿De acuerdo? Yo con estos datos puedo sacar R en función de t, que sería un polinomio. Lo voy a llamar a más bt más ct cuadrado más dt al cubo más dt a la cuarta y así sucesivamente, dependiendo de qué grado de polinomio pueda sacar de ahí. ¿Sí? En este caso, si ustedes grafican esto, muy posiblemente les dé una cosa así más o menos. ¿Sí? Donde aquí estarían los puntos que yo tengo de mis datos. Entonces, con esto, por el método de regresión lineal, no, hay dos métodos. El primero es la regresión lineal
Y el segundo método es el método de los mínimos cuadrados. Con ambos métodos yo puedo sacar una función polinómica que me representa cómo va cambiando la posición. A ver, no es que aplico las dos cosas. El método de la regresión lineal lo que me permite es conseguir un R igual a un A más B por T. Y en el mínimos cuadrados lo tengo algo más interesante, A más B, T más C, T cuadrado, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por regresión lineal, yo puedo obtener una función polinómica cada vez más de mayor grado que se acerque más. ¿A qué me refiero? A ver, digamos que tienes este conjunto de datos. Si yo le paso una línea recta por aquí, esa línea recta se acercará a los puntos, pero no los aproxima bien. Si paso un polinomio cuadrático, una parábola, posiblemente se asemeje más a los puntos. ¿Me comprenden? Y hasta ahora sí. ¿Sí? Entonces, existen métodos estadísticos, son básicamente, y vos coges tus puntos y vos puedes encontrar por mínimos cuadrados el polinomio que pasa por ahí, que se aproxima a eso. ¿Sí? Hay una forma de saber cuál es el grado que tienes que buscar. No es muy difícil hacerlo y una vez que sabes el grado buscas eso. ¿Por qué? Porque digamos que es un polinomio cuadrático. O sea, es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, R en función del tiempo es un polinomio cuadrático, ¿no es cierto? Es una parábola. Pero digamos que yo me emperro en mandarle un polinomio de grado cuarto. Entonces, muy posiblemente R tendría, digamos, 4 más 15t más, pongamos, 2/3 de t cuadrado más, pero quiero de quinto grado. Entonces, posiblemente esto sea 1.3 por 10 a la menos 4 por t al cubo, más el siguiente posiblemente sea 2.7 por 10 a la menos 8 por t al cuadrado. Entonces yo le saqué el polinomio porque el método es un método que no piensa. Pero ¿qué pueden decir de estos coeficientes versus lo que ustedes conocen de la matemática? Vean el polinomio, el coeficiente del término de tercer grado. ¿Qué es? Es mucho menor que 0. No, no es mucho menor que 0. Es más grande que 0. Pero es Digo, pequeño, ¿sí? Y el de orden cuarto es aún más pequeño, ¿sí? Entonces, si bien yo le forcé al método a que sea de grado 4, lo que hago es simplemente agregarle nada. ¿Me comprenden? sí, lo comprendo. ¿Sí? Entonces ahora habría que hallar los coeficientes correctos para que se aproximen a esos puntos. Sí. Por ejemplo, ya hice este trabajo. Realmente los de tercero y cuarto orden no me sirven para nada. Así que reharía todas las cosas y pediría polinomios de grado 2 porque no le agrego nada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, de sus datos del trole, posiblemente esto sea o un polinomio cuadrático o uno cúbico, o capaz que es más complicado que eso. Entonces, yo siempre puedo, por mínimos cuadrados, hacer que la computadora me bote ese valor. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando yo tengo ese valor, puedo recurrir a las derivadas, ¿sí? Y obtener todo el resto de informaciones. Por otro lado, si yo les saco los datos de aceleraciones, si van con su teléfono tecnológico que puede medir las aceleraciones, yo puedo hacer esto mismo, pero para la aceleración.
Y digamos que de esto, graficando aceleración, digamos que era la gráfica aceleración versus tiempo, y por alguna razón tenías esta curva. ¿Sí? Y sacabas la conclusión de que la aceleración en función del tiempo sería, digamos, 2 más 1/3 de t más 1/5 de t al cuadrado. Resulta que la aceleración no es uniforme, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de aceleración? Sería una aceleración variada. Entonces, si ustedes se han subido al trole, se dan cuenta que no mantiene una aceleración uniforme, ¿no es cierto? Ajá, ¿Se han dado cuenta? ajá, Entre sí. una parada y la otra. Al principio acelera, luego baja la aceleración, como que se mantiene un poco constante y luego empieza a frenar. Supongamos que es suave todo el proceso, ¿de acuerdo? Yo podría sacar que esto sea un polinomio cuadrático o capaz que hasta un polinomio cúbico. Digamos que era un cúbico. Pongamos aquí un cuarto para que no sea muy pequeño de t al cubo. De mis datos experimentales, yo ajusto a mis datos a un polinomio cúbico. ¿De acuerdo? Pregunta. ¿Puedo sacar para todo instante de tiempo la velocidad y la distancia recorrida? ¿Sí o no? Sí puede, ¿no es cierto? ¿Haciendo qué? A ver, la velocidad. Aguante. Por tiempo. A ver, la En velocidad ese sería. caso tendría que integrar, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Cómo dices? No te, Tiene, ¿qué dijiste? tiene ¿Qué? aceleración ahí. Para obtener la velocidad tendría que integrar, ¿no es cierto? Claro que tienes que integrar. Aceleración es igual a dv con respecto a dt. O sea, la integral de dv es igual a la integral de a por dt. Esto no había problema, pero antes yo le saqué la aceleración. Pero ahora, esto no es constante, ¿no es cierto? Y si no es constante ya no le puedo sacar. Así que, ¿qué tengo? Tengo que para este caso muy particular, tengo que es la aceleración de 2 más 1/3 de t más 1/5 de t al cuadrado más, menos, porque estoy olvidándome de los menos, 1/4 de t al cubo por dt. Pregunta a mis estimados chicos, ¿pueden integrar esto? De 0 a t. De 0 a t. ¿Puedes Ok. integrar esto? Sí. Sí. 3. Ajá, sí. Entonces resulta que b en función de t es igual a, ¿qué sería? Una constante, llamémosle c, que yo no sé cuánto es, más 2 por t más 2t a la 2. 1/6 de t cuadrado más sería 3, 1/9 de t al cubo menos, siempre me olvido del menos, sería 1/16. Bien, t a la cuarta. Obviamente necesito datos iniciales, o sea, necesito un dato inicial. Necesito para un tiempo t, digamos en este caso t inicial, necesito la b inicial, porque agarro estos dos datos, los reemplazo aquí y saco el valor de c. ¿Se acuerdan? O sea, solo, solo necesitaríamos el dato de t para tener la De- velocidad. una velocidad en un tiempo. ¿Sí? Digamos, voy a hacer una suposición muy simple. Digamos que t en 0
tiene b inicial de, hagámosle 0 para que sea más fácil. Arranca desde el inicio, ¿de acuerdo? En esas circunstancias, reemplazando acá arriba, me sale que la constante c se vuelve 0, ¿no es cierto? Y entonces ahora sí, b de t, para este caso muy particular, sería a 2t más un sexto de t cuadrado más un noveno de t al cubo menos un 16avo de t a la cuarta. Ya tengo esto. ¿Puedo encontrar cuánto la distancia recorrida? Sí, volviendo a integrar. O sea, para obtener la posición. La integral de dr es igual a la integral de b por dt, con el agravante de que en este caso la velocidad no es constante. ¿Qué hago? Le pongo el valor de arriba. ¿Sí? Sería igual a la integral de 2t más un sexto de t al cuadrado más un noveno de t al cubo menos un 16avo de t a la cuarta por dt. Ah, me falta una cosa. Necesito, para tiempo inicial igual a 0, necesito la posición inicial. Hagámosla 0 para decir que parte desde el origen, ¿de acuerdo? Porque me va a dar una constante, me va a dar una constante C2 más 2t cuadrado sobre 2 más t al cubo sobre, sería 3 por 2, 6, sería 18, más t a la cuarta sobre 4 por 9, 36, y menos t a la quinta sobre 5 por 16, que no sé cuánto da. ¿Cuánto da 5 por 16? Ahí 80. se le puede decir que ¿Decías? 80. 80. Sí, pero con estos datos iniciales, yo sé que C2 vale 0. Para este caso, solo estoy haciendo una cosa muy hipotética, ya tengo R de t. Sería, esto fue 0 por estas condiciones, 2 con 2 se va, y aquí sería t cuadrado más un 16avo de t al cubo más un 36avo de t a la cuarta menos 1 sobre 80t a la quinta. Y ya tengo un R de t. Complicado, pero lo tengo. Y lo peor de todo es que ni siquiera es difícil de calcular. Entonces los datos que debíamos tener sería el tiempo y... Verás, en este caso vos necesitabas tiempo, posición. Para el caso anterior era en función del tiempo. Para este último, aceleración versus el móvil, para que tengas en el Excel una tabla de datos. Pero entonces tenemos que hacer como 30 viajes o cómo es la cosa. No, verás. Pero ¿y para qué quiere que vayamos en el troller? No entiendo. Verás, mi aplicación, sí se fijaron que estaba midiendo la aceleración en función del tiempo, ¿no es cierto? Sí. Ya, resulta que yo puedo registrar esos valores en una tabla de Excel, aquí en mi celular. Entonces, cuando me voy de una parada a la otra, yo voy ya sacando todos los valores, y una vez que llego a la otra parada, llego a mi casa, descargo esos valores, y con esos valores yo selecciono 30 o 40 de esos datos y con esos trabajo. Obviamente no cojo los 40 primeros, sino trato de coger los pares, los múltiplos de 2, etcétera, para tener puntos de todo el recorrido. Porque el ponerte a cantar los datos y otro te vaya anotando te va a causarte que tengas mucho menos precisión en la medición de puntos. Voy a ver cómo hago entonces. A ver, les voy a mostrar. Para este caso, a ver, vamos. Vean.
Ya. Por ejemplo, ¿están viendo mi pantalla? Todavía no. No solo su cámara. Se supone que ya puse compartir. Ah, ahí ya ven, ¿no es cierto? Ya. Verán, igual, voy al Physics Toolbox, ¿sí? Tengo aquí las cosas que puedo medir y puedo medir un montón de cosas, ¿de acuerdo? Puedo medir la parte cinemática que ya les indiqué, puedo medir acústica, puedo medir luz, puedo medir magnetismo, barómetro, regla GPS, y tengo aquí la parte penúltima que dice combinación, y abajo tengo, ¿qué se llama? Para plotear. Cojo múltiple registro. Habilitar permisos. Ya, ok. Ya, y aquí tengo para seleccionar, ¿sí? Todas estas cosas. Puedo medir fuerza, la aceleración, el giróscopo, el GPS y simplemente registro los datos. En este caso, mido ciertas cosas. Por ejemplo, cojo el GPS, pongo más y empieza a registrarme la latitud y la longitud en función del tiempo conforme me voy desplazando. ¿Sí? Y cuando le paro, me carga todo en un archivo, que es un archivo Excel que le pongo OK y ya está registrado en mi computadora y le puedo mandar a compartir en algún lado para rescatarlo bien. O si es que quieren, le cambio el multiregistro y yo le pongo aceleración lineal. Ponemos más y empiezo a registrar la aceleración lineal. ¿Sí? Esto es X, Y, Z. Por si acaso es un vector. Entonces, cuando yo le paro, me manda un archivo que es un archivo de Excel. ¿Sí? A ver, me lo voy a mandar a mí mismo. Ya, ahí está. Es un archivo de Excel. Entonces, vean, ahí tengo la aceleración en X, Y, Z en el tiempo. ¿Se fijan? Sí, ya le tengo yo también. Sí. A mí me salen, Entonces, sí, a mí me salen muchos más. claro, lo Datos. que pasa es que le calibras para cada cierto tiempo. Entonces, aquí ya le saqué 14 valores. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces le tienes que calibrar para que tenga los valores más o menos que te sirvan, que te saques al menos 40 valores. Entonces ya con estos valores, obviamente yo voy a trabajar con el módulo de la aceleración, entonces saco el módulo de ¿qué se llama? X al cuadrado más Y cuadrado más Z al cuadrado y ya tengo el módulo de aceleración. Con esos datos hago mínimos cuadrados y tengo la aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Ya. Sí, vale, ahora solo tengo que calibrarle, como usted dice, el tiempo. Sí, cogerle cada cuánto coge datos. Ya, puedo hacerlo para GPS, puedo sacar del GPS la velocidad. Esto es una aplicación. Pueden encontrar otra aplicación que les sirva mejor a sus conveniencias y eso es lo que usan. ¿De acuerdo? Sí. Ujú. Estoy tratando de que usen lo que tienen ustedes en la actualidad. ¿Sí? Sí, muy bien. Ujú. Porque hay que ser modernos, ¿no es cierto? ¿Sabe cómo cambiarle el tiempo? Oh, Yo sé cómo cambiar el tiempo, pero a ver, igual no. ok. Esa es la cuestión de que te dediques a monearle al programa que hayas elegido, ¿sí? Porque este es uno, hay un montón.
ustedes vean cuál les conviene más. Verán que me lo mandé al WhatsApp. Eso quiere decir que podría descargarlo desde el WhatsApp web de mi computadora y ya le tengo en mi computadora. Sí. Inclusive había ahí la aplicación Montaña Rusa. Creo que ese ya te mide directamente velocidad y aceleración. A ver, ¿dónde está ese Montaña Rusa? Ahí había la montaña rusa. Mide 4 magnitudes, posición X, Y, Z y la aceleración. Tremendo, ¿no? La aceleración. Claro. A propósito, ahí está metida también la de la gravedad. ¿Eso que dice fuerza G? G-force. ¿Sí? Oh. En todo caso, vean cuál les conviene más, porque no solo hay estas, pueden encontrar un montón, en función del teléfono que ustedes tengan. Por eso también les mando en grupos, porque siempre hay uno que tiene un teléfono mejor que el otro. Profe, una pregunta, ¿de cuántos integrantes tiene que ser cada grupo? Verán, son 46 aquí entre los inscritos y matriculados. ¿Sí? Ahora, la gran pregunta que yo me hago es, ¿cuántos son ustedes? A ver, ahorita están 42. En los otros cursos somos como 80. Sí, pero es que ahí hay un problema. El problema soy yo. A ver, en mis datos hay 1, 2. Bueno, hay un montón de inscritos que no se han matriculado aún. En mi lista son 46 entre inscritos y matriculados. ¿De acuerdo? 46 dividido para 4 me da ¿cuántos grupos? Está como 11. 11. 11.5 me sale. Sí, pero 11 y un poco más. Ya, grupos de 4. All right. Por ese caso, hay gente que se queda fuera. Creo que son 2, ¿de acuerdo? Esos 2 me piden personalmente autorización a mí para integrarse a un grupo determinado. Sí necesitamos para hacer guardia, profe, para que no nos roben. Están 4. Ya déjense de tener tanto miedo, como que si no usaran el trole y no estuvieran ahí en el trole con el celular ahí chateando con las chicas o con los chicos, dependiendo de quién sea. Sí, está peligroso, profe. Ay, sí, déjense de tanto miedo. Verán, están entre 4. ¿Sí? Pueden encontrar una forma de grabarlo sin que corran riesgos. ¿Sí? Y el celular que va a hacer la grabación puede tranquilamente, como no necesita estar afuera, le meten en el bolsillo y ese es el que graba los datos. Para lo otro, bueno, ya pueden tomar fotos ya que no quieren sacar su celular en el trolley. Y si no están en Quito los 4 miembros del grupo, los 3 miembros del grupo, porque capaz que uno sí está ahí, encuentren un problema equivalente y hagan 2, uno para la velocidad y otro para la aceleración. ¿Entendido? ¿Estamos? All right. Por ese caso, pueden sacar los mismos datos con el Maps. ¿Sí se han dado cuenta que Google le sigue los pasos a ustedes? Simón, pro. Algo así nos dijeron en nivelación, un profe de computación. Primer Nos semestre. habló de cómo nos espiaban. Verán, ¿se acuerdan cuando un grupo de personas locas decía que no quería vacunarse porque Bill Gates les iba a meter un chip para seguirles la pista? ¿Cómo no?
Ya, esa es la cosa más tonta de este mundo, porque ¿para qué va a gastar plata en el chip? Sí, sí, Google ya consiguió que compren el chip, se llama celular y lo andan cargando a todo lado. Lo único que hace Google es conectarse con su teléfono y seguirles. Así que sí, les informo, los están siguiendo. Y no es Bill Gates, son los de Google. Así que olvídense, nadie tiene que por qué ponerles nada si ustedes mismos compraron el chip. Y lo que me asombra es que la gente se lo creyó. Es más feo de eso. Google y Facebook saben lo que hacen. ¿Vieron esa película? Y yo sé que hiciste el verano pasado. No. ¿Esa del asesino con el garfio? Ya, pues resulta que es verdad. Pero es Facebook el que les dice, yo sé que hiciste del verano pasado. Sabe dónde estuviste, con quién conversaste, al lado de quién estuviste, qué compraste, Lo que si te gusta. gastaste en Uber, no gastaste en Uber, si qué gastaste con tu tarjeta de crédito, qué más, el clima que estaba haciendo en ese rato, lo sabe todo. Es más, si manejas bien con minería de datos toda esa información, le puedes decir a tu novia que le estuviste poniendo los cuernos. Solo cogiendo lo que Facebook sabe de ti. ¿Sí? ¿No saben esa historia de que Amazon tiene la capacidad de saber cuándo una chica está embarazada antes de que ella se dé cuenta? Wow. No. ¿Sí? ¿Cómo hace eso? No, Porque pero me interesa. cambias tu patrón, las chicas cambian su patrón de actividades de consumo cuando se queda embarazada. No es consciente, pero ya empieza a cambiar su actividad. Pero ese cambio es medible. Y era medible desde los 80s, porque eso se descubrió en los 80s. En los 90s y en el 2000 se mide más fácilmente. Entonces Google tiene la capacidad de mandarles un pequeño kit de bienvenido bebé a todas las chicas de este mundo, clientes de Amazon, porque él sabe cuándo ellas se embarazan. ¿Sí? Incluso antes de que ellas lo sepan. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Problemas psicológicos. Google tiene la capacidad de saber cuándo estás enamorado o si no lo estás por tu patrón de consumo o por tu patrón de movimiento, Ah, de consumo y demás. Es y- más, puedo creen saber que se cuándo. considera embarazada. ¿Qué? O Disculpa. sea, hay un tipo de enfermedad que la persona se cree que está embarazada, pero en realidad no lo está. Es un problema de psicología. Sí, pero no sé si el conjunto de datos puede saber si es un embarazo verdadero o falso. Por si acaso, hay los embarazos psicológicos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si, y es una gran pregunta, con ese conjunto de datos puedo saber si es un embarazo real o uno psicológico. Verás que las chicas cambian su patrón sin haber sabido ser conscientes que estaban embarazadas. Cuando es un embarazo psicológico, se vuelven conscientes de que están embarazadas y cambian su actitud. Entonces debe haber una diferencia entre un proceso y el otro, y con esa diferencia vos puedes determinar, o deberías poder determinar, si es un embarazo psicológico o uno real. Yo creo que se puede. Es más, con esos datos puedes saber cuándo eres infiel. Y hasta con quién. Verán, eh, las personas, nosotros de los mundos occidentales, estamos muy asustados de que las compañías nos sigan, ¿sí?
las personas chinas, ¿sí? No están preocupadas. Ya saben que el Estado lo sigue a todo lado y que toda la información que se reúne va a parar al Estado, ¿sí? Y están muy satisfechos con ello, ¿no? Ya no se hacen problema porque no lo pueden evitar, ¿sí? Nosotros creemos que somos libres, pero no nos damos cuenta de que todo el mundo nos está siguiendo por todo lado. O sea, nosotros no lo hemos aceptado, los chinos ya lo aceptaron, o sea, ya no se hacen lío, ya saben que les van a seguir. Nosotros creemos que no nos siguen, o creemos que tenemos la libertad de decidir quién nos sigue y quién no. Olviden eso, Google los está siguiendo y no les preguntó, ni les va a preguntar. ¿Estamos? Ujú. Bueno, entonces ese fue el resumen y ya tienen un trabajo grupal. Les voy a dejar que armen sus grupos, ¿de acuerdo? La próxima clase, la semana pasada, próxima, me pueden, ¿cómo se llama? Para organizar bien los grupos y que quede ya como salas para ustedes, ¿de acuerdo? Y qué otra cosa más. Mañana tenemos laboratorio a propósito. ¿Cómo usted mismo nos va a dar el laboratorio? El ingeniero Vilca va a ser mi ayudante en el laboratorio. ¿Quién les dio el semestre pasado? Guachamín. Guachamín. Entonces, en este caso se encarga el ingeniero Vilca. De los primeros se va a encargar el ingeniero Ronquillo. ¿Estamos? Entonces nos vemos el día de mañana. Creo que con eso acabamos el día de hoy, ¿no es cierto? Ah, cierto, tengo que mandarles algo. Ay, 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 cómo odio esta variación. Exportar imagen. No me acostumbro a la nueva versión del whiteboard. Me está saliendo más lenta que la anterior. Wow, qué feo. Profe, nuestro grupo, ya estábamos haciendo un grupo, creo que nosotros tenemos a la persona que falta de 5, entonces ya estaríamos para un grupo de 5. Quería avisarle. O no. Lo que pasa es que se supone que eso deberíamos de haber hecho al último de los últimos, cuando ya uno pobre no esté en esas circunstancias. Pero bueno, ya, hay 2 cupos para un grupo de 5. El uno ya está tomado, así que solo queda un grupo. ¿De acuerdo? En otras palabras, le acabo de autorizar a que el suyo sea el de 5. Falta otro más que pueda ser de 5 y ahí quedó. Lo que pasa es que cuando esto sucede, generalmente termino no con 2 grupos de 5, sino que todo el mundo quiere ser de 5. Ante lo cual siempre podríamos terminar en grupos de 3, ¿no es cierto? 46 para 3, ¿cuánto sale? No, no sale. Salen 15 grupos. 15 16. grupos de 3 exactos o queda o falta algún nicho. Sale 15.333. No, no sale exacto. A ver, son 46, serían
No, solo puede haber dos grupos de 23 y ese es el último grupo cerrado que puedo sacar. Porque 23 es primo. ¿Ven los problemas que me dan ustedes? ¿Por qué no pueden venir en un número que no tenga números primos? A propósito, desde el semestre pasado tenemos la obligación de correr lista. Así que, por favor, yo voy a pasar las listas con las asistencias que ustedes llevan. No se quejen a fin de semestre. ¿Entendido? Right. El semestre pasado me hice loco con las asistencias y les puse a todo el mundo asistencias como para que no tengan problemas. Pero como automáticamente se lleva, yo pondré los que ingresaron y punto. ¿Entendido? Luego van a quejarse. ¿Pero hay un espacio para el segundo grupo de 5 o ya está confirmado? Solo hay espacio para un segundo grupo de 5. Entonces puede ser el mío. Bien, señores y señoritas, todos los de aquí en adelante son grupos de 4. ¿Entendido? Sí. Ya se ocuparon los 2 cupos. ¿Apuestan que va a haber problemas? No, pero Sí, siempre. Siempre hay problemas. Bueno, veamos. Me avisan la próxima semana. Ah, no fijé fecha. ¿Cuánto tiempo quieren para hacer este trabajo? ¿Será hasta la próxima clase? ¿Cuánto tiempo quieren para hacer este trabajo? Hasta la próxima clase. Yo propongo el final del mes. Máximo va a pasar. ¿Cuántas semanas faltan para el final del mes? La que viene. Ya. ¿Cuándo quieren presentar el trabajo? ¿Otro semestre? Domingo 29 de mayo. Domingo 29 de mayo. ¿Cuándo quieren entregar el trabajo? Estaría bien miércoles 1 de abril. ¿Cuándo quieren entregar el trabajo? No me entienden, ¿no? Sí, que cuando queramos entregar, pero hay discrepancia. No, el problema es que me están pidiendo un tiempo muy corto como para que hagan tranquilamente el trabajo. Básicamente me están pidiendo 2 semanas, menos de 2 semanas, ¿sí? Y yo considero que pueden pedirme una semana más. Aceptamos la oferta, profe. Ya, Domingo entonces, 5 de junio. ¿domingo qué? Domingo Sí, 5 de junio. ¿Domingo qué? 5 de junio. Ya, correcto. Fecha de entrega domingo 5 de junio. Tienen 2 semanas como para hacer cualquier pregunta si alguna cosa les está fallando. ¿Entendido? Estoy siendo generoso con el tiempo para que puedan enfrentar cualquier problema que se presente. ¿De acuerdo? Incluido ir a comprar otro celular porque les robaron el que estaban usando. ¿Entendido? Okay. Sí, gracias, sí. Profe, si nos roban el celu es punto extra, ¿no? ¿Es que? Si nos roban el celu es punto extra. Si les roban el celular es, oigan, qué pena. Los No, comprendo. si Se me regresamos da, al celular, punto extra. Y si le añado fotos del choro en extras del informe. Eso arréglale con la policía. Yo no tengo nada que ver con ustedes. No los conozco. Un puntito, profe. No quieren los puntos que puedo dar. ¿Sí saben cuáles son los puntos que yo puedo dar? No, ya no queremos saber. Verán. Si realmente quieren que yo les dé un puntito por problemas de estos, les voy a dar un punto así de grandote. ¿Les parece un punto negro bien grandote? O si quieren puede ser hasta rojo. Ahí tienes 2 puntos.
Y les presento 1 punto y 2 puntos, ¿de acuerdo? Obviamente no son puntos académicos, ¿no es cierto? Vamos. Cuiden sus cosas, cuídense ustedes mismos, no quiero que se enfermen, no quiero que los roben. Si tienen que enfrentar algo feo, dejen nomás que se vaya el celular. Yo prefiero que consigan otro celular a que yo tenga que conseguirme otro alumno. Al cabo, voy a la Ceracid y digo, mándenme 50 más, pero no quisiera. Parece que eso no les gustó. Bueno, chicos y chicas, hasta ahí llegamos por hoy. Nos vemos mañana en el laboratorio. Hasta mañana, Inge. Ya está mañana, profe. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Gracias.